Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Este es un nuevo día que Dios nos ha regalado. Por tanto, debemos gozarnos así de sencillo y debemos disfrutarlo de manera integral. Así que, hermanos, sáquese de la cabeza, no, que esto, no, nada de eso. Este es el día que Dios nos ha dado y tenemos que disfrutarlo. Y no importa por dónde vaya. Amén. Mire, cuando yo me levanté esta mañana, que vi por mi ventana el sol, el cielo con nubes, se veía azul, o sea, una cosa linda, preciosa. Levantar mi mano y adorar a Dios. Y eso me hace sentir tan bien. ¿Por qué? Porque eso me acuerda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. No es que la misericordia de ayer es una partecita que te toca hoy. No, ella se va renovando de día en día. Amén. O sea que lo que nosotros estamos viviendo no es que tú tienes suerte, tú tienes mucha suerte, tú esto, no, hermano, es la misericordia de Dios. Amén. Esto es Excelencia Cristiana Televisión y estamos aquí, hermano, para bendecirle y para nosotros también automáticamente ser bendecidos. Así que te recomiendo que si tú te estás conectando por primera vez a esta plataforma y todavía no te has suscrito, por favor hazlo. Dale a esa palabrita que está ahí a tu derecha, suscribir. Y si no la ve, hay una campanita pequeña, dale a la campanita. Automáticamente te has suscrito a nuestro canal. Por ende, te van a llegar todas las notificaciones. Cada día se suben varios videos a la plataforma. Se están subiendo constantemente y son palabras frescas, son mensajes frescos y nuevos. Así que si quieres ser bendecido, conéctate a esta plataforma. Y también te digo que te convierte en multiplicador. Sé buena gente. Amén. Conviértete en multiplicador y dile a tus amigos, envíale para que ellos también sean parte de esta bendición. Yo soy Marlene Reyes y estaré contigo un tiempecito en esta hora. Vamos a compartir una palabra. Amén. Dios tiene una palabra de bendición. Me ministró a mí, yo sé que le va a ministrar a usted. Amén. Estamos para cambiar. No tenemos la verdad completamente o absoluta, como dice mi hermana y compañera Margarita, sino que nosotros queremos de tratar de hacer las cosas como deben ser, como manda la palabra, como dice la palabra. Amén. Y Dios les revela a uno, como les revela a usted también. Amén. Dios pone en el corazón palabras frescas, cosas que nos ayudan, que nos construyen y que nos ayudan como personas. Miren, yo voy a leer en el libro de Lucas, en su capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. Ahí es que nosotros vamos a hacer como si fuera, vamos a tener una conversación. Vamos a tener una conversación. Y la vamos a fundamentar, la vamos a sacar de ese capítulo bíblico, de algunos versos de ese capítulo bíblico. Lucas capítulo 16 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo también a sus discípulos:
Había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, para dentro de él no lo externó: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Oye, hermano, yo estoy leyendo lento para que usted vaya sintonizándose con lo que después vamos a hablar. Amén, concerniente a esta parábola. Verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Aleluya. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. ¡Wow! Hermano, usted entendió eso. Dice el verso 9: y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en lo muy poco, es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estima al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Alábale si puede, y si no puede, también alábale, porque eso yo lo leí en la Biblia. Eso no fue que Marlene lo leyó en un librito de ella. Lo leí en la Biblia. Entonces, mis amados, mis carísimos hermanos, yo le dije que íbamos a tener una conversación sobre este tema. Amén. Yo le voy a decir algo. A veces somos desleales. Y yo voy a decir, para tirarle un poquito de agua fresca encima a los que son desleales. A veces como si fuera que uno ni cuenta se da. Digo yo. La integridad en la rendición. La integridad en la rendición.
Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es un tema que me hubiese gustado tratarlo con mi hermana Margarita, pero vamos a darle para adelante, como dicen los muchachos en la calle. Principio de rendir cuentas. Nosotros como cristianos, hermano, leemos, a veces este tipo de lectura usted no escucha ni siquiera que se predica mucho sobre ella, porque nosotros, a veces los cristianos somos muy desorganizados y queremos hacer la cosa como a nosotros nos parece. Es triste, pero es así. Nosotros a veces no queremos someternos porque todo el mundo quiere ser la cabeza. Todo el mundo quiere ser el apóstol, el profeta, el pastor. Nadie quiere ser el que barre, el que limpia o el que está simplemente sentado en la silla. Sino que todo el mundo quiere brillar. Hay lugares donde hay hasta varias cabezas y hace poco vi un comentario de una hermana que decía, mira qué feo se ve una persona con más de una cabeza. Y ella mandaba ahí un animalito que no somos muy amigos, una culebra con 2 cabezas. Oye, eso se veía horrible. Entonces imagínense donde hay más de una cabeza. Todos queremos ser cabeza. A veces no queremos rendir cuenta. A veces nos negamos a rendir cuenta. Y qué triste que el día que nos llamen a rendir cuenta sea por los rumores. Porque esta parábola que Jesús le está diciendo a sus discípulos en ese momento, se supone que ese mayordomo o el dueño de los negocios que ese mayordomo dirigía, se dio cuenta que la persona no hacía las cosas bien o que no era transparente por los rumores. Eso dice en el primer verso. Entonces, por esos rumores fue que el dueño de los negocios le dijo que él necesitaba que le rindiera cuenta. Amén. Si no hubiesen habido rumores, quizá todo iba a seguir normal, la contabilidad del negocio iba a seguir caminando normal, todo iba a estar normal, si no se hubiesen escuchado esos rumores. Entonces, un hombre, una mujer de Dios, tiene que ser una persona que en el cualquier momento que se le pida, que tiene que rendir cuenta, hermanos, rendirla. Nosotros tenemos que ser, como dicen por ahí, libros abiertos, tenemos que ser transparentes. O sea, que rendir cuenta no debe darme miedo. ¿Por qué? Porque las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo bien. ¿Y por qué debo rendir cuenta? Porque un ejemplo, si debajo de cada persona hay alguien que dirige, y como vuelvo y le digo, hay muchas personas que no le gusta que lo dirijan, quien lo dirige es Dios, usted en algún momento tiene que darle cuenta a Dios. Amén. Como usted quiera andar, como usted quiera andar, en algún momento usted debe darle cuenta a Dios. Nosotros no podemos creer que somos lo que nos la sabemos toda y un poquito más. Aunque yo me la crea, que me la sé toda, se lo estoy diciendo, aunque yo me la crea, yo estoy hablando de manera ahora mismo sarcástica, porque en mi cabeza nunca ha pasado eso de sabérmela toda. Yo sé a veces que me preguntan cosas y le digo, si no me sé lo que me pregunta, yo voy a investigar y luego te traigo la respuesta. Amén. Porque uno tiene que tener como un grado. Cuando tú diriges, tú tienes que tener un grado de humildad. Cuando a la gente no le gusta rendir cuenta, cuando a la gente no le gusta que lo dirijan, hay una situación ahí de humildad que tenemos que trabajarla. Amén. Y cuando no somos humildes es porque traemos un trauma del pasado. He dicho. Entonces, tenemos que tener nosotros lo que le servimos a Dios, lo que trabajamos en los negocios de Dios. Tenemos que hacer las cosas transparentes y que no nos dé miedo rendir cuentas. Amén. Tenemos que tener ese principio claro. Cada ser humano debe rendir cuentas a alguien que está por encima de él. Lo que le acabo de decir. Cristo, que es a quien yo le sirvo y por quien yo me dirijo, rindió cuenta.
En un momento, en el libro de Juan, Cristo dice, Padre, lo que me diste. ¿Te acuerdas? Cuando él estaba hablando a Dios, lo que me diste, o sea, solamente perdí uno, están todos intactos ahí. Y oraba por eso que le dio, para que Dios lo protegiera. O sea que Cristo le rindió cuenta al Padre. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no rendirle cuenta al líder que hay aquí en la tierra, que es al que veo, y yo no me quiero someter. Oye, hay gente que tienen un ego tan preñado, tan megacéntrico, que no tienen ni un mentor, ni una persona porque todo el ser humano necesita en un momento una asesoría, hermano, porque es que yo no tengo la verdad absoluta, yo no soy Dios, amén. Entonces yo tengo que tener a alguien hasta con quien yo hable, hermano, con quien yo me desahogue, porque usted es un ser humano. Por eso es que después usted ve que caen explotados. ¿Por qué? Porque es que se la quieren dar de superhombre, de supermujeres y no se pueden humillar porque que hay una situación emocional. Entonces, si Cristo lo hizo, ¿quién soy yo? Jesús puso hasta en riesgo, oiga hermano, oiga, puso en riesgo su gloria y su puesto en el cielo con la posibilidad de caer, porque ¿quién soy yo? Porque Cristo era 100% hombre, 100% Dios. En ese momento ¿se acuerda cuando Jesús estaba en el desierto? Esos 40 de ayuno que el enemigo lo fue a tentar. Que él le dijo, si eres el hijo del hombre, convierte esta piedra en pan. Si eres, ¿te acuerdas? Todos los si eres. Pero ¿y quién? Como hombre, Cristo pudo haber flaqueado, lo que pasa que no flaqueó. Y todos esos ángeles que se dejaron comprar por Satanás. Y los ángeles que habla el libro de Génesis capítulo 6. Háblenme. Ellos también eran seres espirituales. Pero en el momento que Cristo estaba aquí era un hombre. Era un hombre, hermano. No le podemos quitar eso, que era hombre, porque a veces queremos hacer como queremos. Usted sabe, como mucha gente habla de María, la Virgen María. Amén. Ella era una virgen hasta que estuvo con José. Después que ella dio a luz a Jesús, y ella fue una mujer que tuvo que complacer a José, su marido, en todo lo que tenía que hacer. No, pero para muchas personas, María fue inmaculada. María ya no pasó por el proceso pecaminoso, entre comillas, que dicen los religiosos, especialmente con el sexo. Para los religiosos el sexo es pecaminoso. El sexo es una bendición que Dios nos dejó a nosotros. Entonces no lo quieren poner todo como pecaminoso. Ahora, usted está en adulterio o fornicación, entonces usted está en lo que es pecaminoso. Pero en lo que es santo, en lo que es sagrado, no lo llama usted pecaminoso. ¿Por qué? Dígame. Si Pablo dijo que lo más vil es lo que tú tratas con más decoro, la cara, mis ojos, por lo que yo veo, yo me pongo estos lentes porque tengo una situación de visión, pero yo no me ando tapando los ojos porque si yo me tapo los ojos no veo. Pero hay otras partes íntimas que yo me las tapo. O sea que lo que se supone, entre comillas, es indecoroso, yo lo trato con más decoro. Hermano, eso no son palabras mías, eso son palabras de Pablo. Mr. Pablo. Entonces no me quiera a mí a venir a pintar. No, que esto no, si lo digo, no es Diego. Amén. Ni me venga a querer ligar el gimnasio con la magnesia. Vamos a poner los pies donde lo tenemos que tener. Amén. ¿Y si Jesús hubiese caído a la tentación? Gracias a Dios que no cayó, pero él era un hombre. O sea, lo que quiero decirle es que Cristo, el más grande de todos, él le dio cuenta a su Padre. Entonces, ¿quién es usted, amado hermano mío, querido de mi alma, para no dar cuenta? La integridad, que era lo que no tenía ese elemento. La integridad
envuelve todo de la seriedad, oiga, la honestidad. Cuando usted le dicen, usted es una persona íntegra. Mira, hermano, esa palabra me la dijo una vez un pastor amigo que conozco. Había una situación y ese pastor, cuando se dio cuenta de eso, dijo, yo te conozco y sé que eres una mujer íntegra. Yo escuché la palabra porque suena bonito, pero después yo dije, déjame ver qué fue lo que me dijo el pastor. Eso envuelve todo. Cuando a ti te dicen que tú eres una persona íntegra, eso envuelve todo. Dice, cuando te están diciendo íntegra, te está hablando de seriedad. Eres una persona seria en el término que lo usamos nosotros. Eres una persona que tiene honestidad, eres honesta. Eres honrado. Eres recto. Eres intachable. Sobre ti se ve la pureza cuando te dicen que tú eres una persona íntegra. Moral o personalmente. O sea que este mayordomo no era íntegro. Hermano, está en la Biblia. Eso no se dejó ahí por poner una parábola más de la que Jesús dijo en la Biblia. Si fueran por poner más cosas, por ahí hay muchísimos libros que siguen encontrando en la cueva, que siguieron encontrando en la cueva del Qumran. Si es por poner cosas en la Biblia, muchísimos libros. Más libros, más capítulos sobre el libro de Isaías, muchísimos libros interesantes que se han hallado en la cueva del Qumran, donde encontraron la mayoría de los manuscritos que están en la Biblia. O sea que esa parábola no está ahí por una chepa, no está ahí porque Dios quiere darnos una enseñanza. Entonces, la integridad debe ser exhibida. ¿Cómo yo exhibo la integridad? Primero yo tengo que ser íntegra conmigo misma, conmigo. Porque si yo no soy íntegra, si yo no puedo enarbolar esos puntos que componen, que son parte de lo que componen la integridad, si yo no lo puedo vivir yo misma, entonces yo voy a vivir como envuelta en un capullo de hipocresía. ¿Por qué? Porque yo estoy exhibiendo o queriendo hacer algo que yo no soy. Tiene que ser parte de mi esencia. O sea, yo tengo que exhibir eso, que soy una persona honesta, que yo no cojo lo que no es mío. Que cuando, un ejemplo, yo voy caminando por un lugar y a alguien se le cae algo, yo lo llamo y se lo paso, aunque no se haya dado cuenta. Hay personas que se le ha caído el celular o se le ha caído la cartera, se le ha caído dinero. Usted debe llamarlo, aunque no lo conozca. Hermano, yo he escuchado de historia dentro de la iglesia de gente que luego lo están haciendo como si fuera un cuento, un chiste. Yo iba caminando por tal sitio y yo no tenía ni uno. Y una gente se paró en el asiento, ¡pa! Y ahí se le cayeron. ¡Ay, me bendijo Dios! Hermano, yo creo que eso no es honestidad. ¿Por qué? Porque esa persona usted vio cuando se le cayó eso y usted lo tomó. Usted tenía que llamar a esa persona aunque usted no tuviera ni uno. Porque primero tú tienes que ser íntegro contigo mismo y Dios te está mirando. Hay personas, hermano, que le devuelven de más en los lugares y se lo quedan, no lo devuelven. También, hermano, he escuchado historia. Yo trabajaba en un banco aquí en RD. Y escuchaba historia de personas que cajeros le dieron dinero de más y se lo quedaban. Después se hacen como historia. Lo único que a mí me molesta, le digo el qué que me molesta, lo que me molesta de todo esto, que ellos decían que Dios lo bendijo.
No, eso no es bendición de Dios. Eso se llama robar. Porque en el momento en que un cajero en cualquier entidad bancaria, en cualquier institución de compra o de venta, que un cajero a usted le da dinero de más, ¿usted sabe qué pasa? Al cajero se lo cobran, al cajero se lo debitan. Y si es mucho dinero, como pasaba en los bancos, cuando a ese cajero no lo podían cancelar porque sus prestaciones no daban para cubrir lo que él dio de más, usted sabe que hacían a ese joven o a esa joven automáticamente lo ponían a firmar un pagaré de un préstamo para que pague lo que él dio de más. Usted ve lo que ocasiona cuando una persona en alguna institución, cualquiera que sea, le da algo de más y usted no lo devuelve, esa persona tiene que pagarlo. Entonces, para usted es una bendición, pero para él es una maldición. Y déjeme decirle que se dan cuenta a la larga y a usted lo van a tipificar como una persona con malas costumbres o en buen dominicano como un ladrón. Que eso es lo que se está evidenciando en ese capítulo 16 del libro de Marcos. Amén. Lo que es la honestidad y la honradez, ser honrado. Yo me acuerdo que en mi campo los ancianos hablaban mucho de la honradez. Ellos enarbolaban mucho esa palabra. Yo soy una persona honrada. Cuando una persona es honrada, es que ellos no hacen cosas negativas. O sea, ellos no se roban. En la finca del otro no se entran sin permiso a robarse los frutos. O sea, es una persona honrada. Su palabra no la tira por el piso. Amén. Es una persona recta, con buenos principios, con buenos valores. La integridad, por eso es que dice que debe ser exhibida. Y cuando estos rasgos, donde quiera que tú caminas, son evidentes, tú estás exhibiendo a Cristo y te está vendiendo como una persona honrada, como una persona íntegra. Amén. Entonces, para eso fue que el Señor dejó plasmada esa parábola que recogió Lucas en sus investigaciones. Fue Lucas que la recogió y la puso en ese orden, porque ahí viene un orden de todas esas parábolas que Jesús fue dando. Después de esa parábola viene la parábola del rico y Lázaro, la parábola del hijo pródigo, la parábola de los talentos. Cada una deja una enseñanza marcada. Y son las mejores enseñanzas, porque eran las enseñanzas que daba Cristo. Entonces, si Él me está hablando de que yo debo ser una persona honesta, íntegra, yo no debo tocar lo que no es mío. Y debo hacerlo en la iglesia. Debo ser íntegra con las cosas de Dios. Debo caminar de manera libre, como el viento. Íntegra primero conmigo misma. Entonces, cuando yo tengo esa integridad conmigo misma, voy a ser íntegra con los demás, no le voy a vender lo que no soy. Pero a veces no se es solamente íntegro con devolver lo que no es tuyo. A veces no eres íntegra o íntegro con modelar lo que eres. ¿Por qué? Porque eres una cosa en la calle y eres otra cosa con tu familia. Entonces ahí no hay integridad. A veces somos muy amantes que en la calle a todo el mundo, usted sabe cómo tratamos a los que no son lo de nosotros, a los que no son carne de nuestra carne, a la gente del entorno, del trabajo, de la iglesia, lo tratamos a todos con palabras bonitas. Dime, amor, no, gracias, mi vida, muchas gracias. Y en la casa no le decimos amor a nadie. Ni siquiera usamos de decir gracias, permiso, por favor, nada de eso. A veces no somos íntegros con el tiempo que tenemos que darle a nuestras familias. Porque todo nuestro tiempo se lo damos al ministerio, se lo damos a la iglesia, se lo damos a los hermanos, se lo damos a la feligresía. A veces los pastores se vuelven esclavos nada más de la iglesia.
Por eso, hermano, mire, yo le doy un aplauso y le hago el saludo a esas iglesias, esos concilios que le dan vacaciones a los pastores. Yo creo que no hay otro ser humano en la tierra que merezca las mejores vacaciones que la familia pastoral, especialmente el pastor y su esposa, porque son empleados 24/7 y ellos le tienen que dar, wow, le tienen que rendir cuenta, le tienen que dar cuenta a todo el mundo. Nada, los pastores serios, cuando yo estoy hablando de pastores, estoy hablando de pastores como manda la Biblia. No pastor enganchado. Pastor conforme a la palabra. Pastores que son 24/7. Pastores que no apagan sus celulares. Pastores que están para todo. Esos pastores están cansados. Por eso es que los pastores hoy en día son diabéticos, tienen problemas de circulación, tienen problemas de presión. ¿Por qué? Porque es que los pastores no descansan. Entonces tienen que andar a veces, porque hay un grupo de cabeza caliente, que los pastores tienen que andar. Oiga, hermano, hay que ser libre. Jesucristo me hizo libre a mí. Y se lo digo a usted, pastor. El castigo de mi paz, el castigo de tu paz fue sobre Cristo. No dejes que nadie te quite tu paz. Amén. Administra bien la iglesia, a las cosas como deben ser, todo. Pero tienes que descansar para que no te enferme. Y apagar los celulares cuando te toquen tus vacaciones. Amén. Solamente tenerlo activo. Para un ejemplo, para algunos del cuerpo de oficial, no para todos, porque hay gente que son del cuerpo de oficial que quieren tener también al pastor como su yugado. Pero vamos a seguir en esto. Entonces yo debo exhibir la integridad. Y se exhibe es con los valores que conlleva la integridad. Amén. Primero conmigo y después con los demás. El íntegro debe coincidir lo que dice con lo que hace. Para los hipócritas, ya hablamos de eso. Usted está predicando lindo en el altar, hágalo en su casa. Que no tenga que aparecer un niño diciéndole al pastor donde usted estaba predicando, preguntándole que cuánto cuesta ese micrófono, para ese niño pensar en su ingenuidad, comprar ese micrófono para llevarlo en la casa, para que usted sea la misma persona que es en el púlpito, la sea en la casa. Tenemos que ser coherentes y vivir lo que predicamos. Cuando no vivimos lo que predicamos, tenemos falta de integridad. Y cuando eso pasa, ni te respeta tú y mucho menos respeta a Dios. Y mucho menos decirte qué es lo que va a respetar la iglesia, ni va a respetar a nadie. Si no te respeta tú, ni respeta a Dios. ¡Wow! Oiga, evidencias de falta de integridad. Yo estoy hablando del capítulo 16 de Lucas. Lo que pasa es que yo no me puedo ir a detallar verso por verso porque después entonces el tiempo no me va a dar y quiero por lo menos las notas que tengo aquí compartirlas con usted. Evidencia de falta de integridad. Uso de lo bueno de su Señor. O sea, lo que el Señor te dio para que tú lo hagas. Hacerlo de manera negativa o dolosa. Usó lo de su Señor. Porque mire, cuando Él llega, que lo cuestiona por lo que le han dicho, ¿qué hizo el mayordomo? Él salió a donde los acreedores. Y cuando usted ve el capítulo 1, le dijo, ¿cuánto tú le debes a mi señora? Yo le debo 100, algo de esto, 100, ok, ponle que nada más son 50. ¿Para qué? Para que nada más le pague 50 a su señor y él quedarse con 50. Cuando pone el otro, yo le debo tanto de trigo. Di que son tantos,
¿Por qué? Porque dijo, cuando era trigo, dijo, di que son 80 para él quedarse con ese 20%. Y a cada uno de los acreedores le fue bajando para él quedarse con la diferencia. Oiga, robándose, abusando del que le pagaba, del que lo sostuvo mucha vida, del que lo ayudó con su familia. Eso es lo mismo cuando una persona trabaja mucho tiempo en un lugar, hermano, y empieza a hacer cosas indebidas. Yo conozco casos, hermano, de personas que después de tener 20, 25 años, lo han sacado de las empresas por cosas tan insignificantes. Perdieron muchísimo por estar dilapidando pequeñas cositas que ni siquiera lo sacaban de un apuro, como dicen aquí. A veces no somos íntegros, hermano. Hermano, hay que ser íntegro en todo. A veces lo menos que nosotros nos imaginamos le estamos fallando a Dios. En lo menos que nos imaginamos le estamos fallando a Dios. Cuando yo toco algo en algún lugar que no es mi casa, sin haber pedido permiso o sin solicitar si puedo o no puedo usarlo, eso no está bien. A veces yo digo, no, déjame tomarme ese jugo, hermano, déjame llevarme este pedacito de queso de la casa. Un ejemplo, imagínense que yo vaya para donde mi hermana. Oiga, le estoy hablando de mi hermana. Porque son los lugares donde yo doy, hermano, voy a decir a donde la esposa de mi sobrino que ella me quiere mucho. Y que porque ella me quiera mucho y no tengamos mucha confianza, yo abro la nevera y digo, pues déjame llevarme este pedazo de queso. Oiga, le estoy hablando de cosas que son como si fueran insignificantes, para no hablarle de las cosas grandes. Hermano, cuando yo hago eso y lo echo en mi cartera, o lo echo en una funda y lo pongo en mi cartera, yo estoy robando. Lo primero es que si yo lo quiero y ella no me lo ha ofrecido, yo debo por lo menos decirle a ella o a él, ¿tú me puedes regalar esto? Hay personas que llegan a la casa de las personas y se le llevan la comida, se le llevan los víveres, se le llevan esto. Hermano, estoy hablando de cosas que son pasajeras, que para nosotros no nos hacen daño, hermano. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Esos son aguas que tú vas acumulando en tu cabeza, aguas de fuego. Esas son las pequeñas zorras que echan a perder tu viña, porque hay personas que se van a dar cuenta de eso y después lo van a comentar y no lo van a comentar de la mejor manera. Por eso es que la integridad no debe venderse. El ser buen mayordomo no debe venderse. Ni se debe negociar. La integridad no se negocia. El ser honesto no se puede negociar. Entonces él tuvo falta de integridad. Falseó todos los datos. No fue íntegro. No fue íntegro. Principios invaluables de la integridad. Guárdate de la ambición. A veces somos muy ambiciosos. Hermano, y en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 4, Dios habla de la buena administración. Yo no voy a hablar de eso. Yo lo que quiero es traer ese verso. ¿Por qué? Porque dice Pablo aquí, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor.
el Señor quiere encontrar mayordomos o buenos administradores que se han hallado fiel. Pablo, es Pablo que lo está diciendo ahí. Y qué bendición es poder hablar como habla Pablo ahí. Qué bendición que usted pueda dar la vuelta y no enredarse con nada, donde quiera que usted ha pasado haciendo la obra de Dios, que a usted le han entregado recursos para la obra de Dios y usted ha llevado esos recursos donde lo debe llevar, no se lo ha quedado en su casa. Hermano, yo conozco historias tan tristes de personas, de hombres, entre comillas, de hombre de Dios, dirigiendo grandes ministerios y se le han dañado las raciones que el gobierno le ha entregado para que la compartan con la feligresía o con el entorno donde viva. La han tenido que sacar dañada de sus casas. Eso es ser íntegro. También conozco casos de personas que le han dado muchas raciones para que la comparta y se la quedan todas. En buen dominicano come solo. Entonces, por eso que yo te digo, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que vivir, que podamos dar la vuelta donde sea que la demos y no nos enredemos con nada. Porque es que nosotros somos carta abierta y yo predico con mis acciones. Yo modelo a Cristo con mis acciones. Cómo yo me comporto, cómo yo me manejo. Mi integridad predica a Cristo. Entonces debemos ser cuidadosos. Debemos ser equilibrados. Porque también me he hallado con líderes que le llegan las bendiciones, entonces ellos la dan toda y no dejan nada para su casa, ni nada para su familia. Aprendí un principio en eso. En tiempo de pandemia íbamos a bendecir algunas zonas y cuando llegamos la primera vez, porque siempre buscamos el pastor de la zona donde vamos a ayudar. En cada lugar más recóndito que uno menos se imagine, hay una iglesia, hay un pastor. Entonces, nosotros como esa es nuestra línea, pues buscamos al pastor que hay en la zona. Y la primera vez que fuimos a un lugar y no llevamos tantas raciones porque somos nosotros que tenemos que buscarla. Nadie, el gobierno no nos la dona, nosotros tenemos que hacerla, como dicen en dominicano, de tripa corazón, pero hacemos el trabajo. Entonces, cuando llegamos a la casa pastoral, usted sabe que hizo el pastor, no se quedó con ni una ración. Entonces ahí, se me prendió un bombillito y le dije a uno de mis compañeros, vamos a comprar unas raciones, vamos a hacer una ración de comida aparte para llevarla a la casa pastoral. Y así lo hicimos. Todas las raciones que íbamos a distribuir de manera equitativa en el lugar estaban iguales todas en una bolsa. Entonces, la del pastor la pusimos en una caja. Y le dijimos, cuando llegamos, se la entregamos, mire pastor, esta es la bendición que traemos para usted. Y llamamos a la esposa del pastor y se la entregamos. Y él se lo echó a reír en la cara. Yo le dije, no. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un lugar y vamos a bendecir la zona, pues debemos bendecir también a nuestros hermanos. Él también lo hacía, él no bendecía a la mayoría de los hermanos de la iglesia. Entonces yo le pedía, por favor, cuente por familia en la iglesia. ¿Cuántas familias hay en la iglesia? Que la mayoría en esos campos, hermanos, no tienen la manera. Entonces todos están en la misma situación. Y el pastor, por bendecirlos de afuera, dejaba a los de dentro sin bendecir. Entonces, vamos a contarlo. Entonces, a partir de ahí, todas las demás raciones son para bendecir a la comunidad. Porque hay que ser equitativo. Y estamos hablando de integridad. Una persona íntegra es equitativa. Amén. Entonces, dijimos que estamos hablando ahora de principios de la integridad y principios invaluables de la integridad. Guárdate de la ambición y de la avaricia. No seas avaricioso. No quieras tenerlo todo.
a ti, hermano, hermana, que tiene todas las horas del día, trabaja. Porque como fulanita compró un carro, tú quieres comprar un carro. Y a veces lo compran y no tienen ni para echarle la gasolina. No, que fulana cambió los muebles. No, que yo tengo que tener 1 millón de pesos guardado. Entonces, mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, más quiere. Y a veces le van a llevar una bendición a alguien, pero tú dices, no, démela a mí. Hermano, tenga cuidado. A veces Dios le da la bendición después que se la han pedido tanto. Y ore por la empresa, y ore por esto que quiero hacer, por este negocio, por este trabajo. Y usted sabe después qué hacen, no van a la iglesia. Y mucho peor, ni diezman. Eso se llama avaricia, ambición. Por eso Dios te va a juzgar. Por lo que es de Dios y tú no le das a Dios, Dios te va a juzgar. Por lo que es de la otra persona y tú se lo quitas, Dios te va a juzgar porque eres un avaricioso. La avaricia te hace caer en descrédito y en tentación. Porque es que tú, con ese deseo de tener, tú haces hasta lo que no tienes que hacer. Yo conozco gente que hablan mentira para alcanzar cosas que quieren. Yo conozco gente que han dejado a Cristo, pero tienen una jipeta y ganan bien en su trabajo. Y según lo que Pablo decía en el libro de 1 de Corintios capítulo 4, Dios quiere que al mayordomo, al administrador de lo que Él le puso en las manos, Él lo quiere hallar siendo fiel. ¿Usted me escuchó? Siendo fiel. No es con más dinero, no es con más recursos, no es con más riqueza, no es con más poder, no es una persona exitosa. Dios quiere hallarte siendo fiel. El fiel es que va para el cielo. Acuérdense en la parábola de los talentos que él le dijo, buen siervo fiel. Amén. Él no le dijo al que multiplicó la parábola de los denarios, al que multiplicó los talentos, al que le dio 5 y lo llevó a 10, al que le dio 2 y lo llevó a 4. Él no le dijo, buen siervo exitoso. Él le dijo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El éxito es llegar al cielo. Ese es el éxito. Entonces, para tú llegar al cielo y alcanzar esa bendición, tú tienes que ser fiel en todo. Nada más no es en lo monetario, porque a veces la fidelidad no es en la situación monetaria. A veces la fidelidad es con tu familia. A veces la fidelidad es con Dios, es con la iglesia, es con la intimidad con Dios. Ahí es donde está la situación de infidelidad, de falta de integridad. Es ahí. Es en el buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces Dios lo que busca son personas fieles, no son personas exitosas. Gloria a Dios. También te dice que evite el dispendio. Evita el dispendio. En buen dominicano, arrópate hasta donde la sábana te dé. Para cuando llegue la época de la vaca flaca, porque siempre hay situaciones difíciles.
Siempre hay situaciones de escasez para que no te esté agarrando una oreja y no alcanzándote la otra. Entonces, vamos a evitar el dispendio. Eso es una de las características de un buen administrador o de una persona con principios invaluables de integridad. Guarda de manera íntegra los bienes que te fueron dados. Guarda de manera íntegra los bienes que te fueron dados. Cuando tú eres no me llega la palabra. Una persona que tú sabes que de malbarata, un dilapidador, las cosas se acaban. Hoy no tiene, entonces mañana tiene que estar llamando, fulanito, préstame tanto. Pero tú estabas en un resort el fin de semana y lo gastaste todo. Es lo mismo que pasa. En Navidad la gente no sabe lo que va a hacer y lo gasta todo. En enero están cogiendo prestado para ir para el trabajo. Ay, aleluya. Yo espero que eso no esté pasando, no le esté pasando a ningún hijo de Dios. Eso es lo que yo espero. Que yo esté haciendo este comentario, esta conversación con ustedes, pero que no le esté pasando a ninguno de ustedes. Pues entonces me va a asustar. A veces nosotros somos medio gastadores, especialmente comiendo mucho, porque a los evangélicos nos gusta mucho comer. Pero tenemos, hermano, que tener controles. Y eso es tener dominio propio, hermano, eso es dominio propio. Entonces, aprender a guardar reglas. Aprender a guardar las reglas. Rechazar cualquier insinuación rara. Amén. Entonces, lo número uno, hermano, es que yo debo dejarme dirigir por alguien. Iniciamos eso diciendo. Y ser íntegro. Debemos de tener estos principios claros. Yo soy un hombre y una mujer de Dios. Yo debo tener integridad. Y en mi nota, oiga lo que yo anoté aquí. No debemos sobrepasar el nivel de confianza, no dejar de supervisar. A veces nosotros nos confiamos. A veces nos confiamos. Y nosotros no conocemos la persona por dentro. Y una cosa interesante, y ya para yo terminar este tema, oiga, los principios no se mueven. Los principios son columnas. Eso no se mueve. O sea que el principio de integridad, lo que nos enseña la integridad, esas cosas nosotros no la intercambiamos, no la vendemos. No, los principios son columna. Un ejemplo, no matarás. La Biblia habla de eso, es un principio. Los principios son cortos, pero son tajantes. Honra a tu padre y a tu madre. Son columnas, son principios. Procura hacer las cosas tal como se te ordenó. Aprende a seguir reglas. Pon tus cuentas en orden. Mantén por escrito todo lo importante. Y tú vivirás con una mente libre y tranquila. Amén. Y sobre todo, cumple con el principio de integridad. Sé íntegro a Dios, a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Dios te bendiga muchísimo. Hasta este momento ha sido esa conversación que he tenido con ustedes. Yo me he sentido muy bien. Yo espero que ustedes también y que sea edificante.
Recuerden. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana.